¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina este día sábado con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Arturo Arabel es médico otorrino laringólogo y él trabaja para el hospital privado de nariz, garganta y oídos, y el tema elegido es HPV, pero en boca, en laringe. ¿Cómo es esto? Siempre hemos tocado el tema y con mayor incidencia en la zona vaginal. Vamos a escucharlo al profesional. En nuestra especialidad, eso nosotros lo denominamos como papilomatosis, son lesiones como papiloma. El papiloma es una lesión verrugosa, vegetante, que tiene el aspecto de un racimo de uva o de una frutilla, es rugosa, obviamente de pequeño tamaño, y puede encontrarse en toda la parte aerodigestiva. Estamos hablando mucosa de la boca, pilares anteriores de la faringe, el paladar, y laringe. Ahí estamos hablando ya más concretamente de una papilomatosis laríngea. Esto está ocasionado por un virus que es el HPV. Ahí se conocen 60 subtipos de HPV, más o menos, incluso más, están descritos. Hay una predominancia o una, a ver, ¿cómo decirte? Los que encontramos nosotros, en general, son el 4, el 6, el 11, que son subtipos de baja malignidad. Son lesiones producidas por ese virus. Dentro de esos hay otros virus o hay otras cepas que son un poquito más con tendencia a la malignización. Por eso en general las lesiones que vemos son benignas, básicamente, pero que pueden malignizarse, eso es real. ¿Cuánto pueden malignizarse? Y el 2 a 3% de las lesiones tienden a malignizarse. Y hay algunos subtipos que tienen mayor predisposición a que esto ocurra. Y vamos a introducirnos un poco más. ¿Cómo es que llega el paciente a consultar a un profesional y con esta especialidad? ¿Manifestando qué? Veamos. Muchas veces tenemos en la consulta diaria lesiones de este tipo vegetantes en el paladar. Hay un epitelio característico donde se juntan dos epitelios que es donde tiende a formarse estas lesiones. Pero esas lesiones en general son lesiones, por lo menos en lo que es mi experiencia, lesiones aisladas, que muchas veces las biopsiamos, mandamos a anatomía patológica y tenemos la confirmación diagnóstica. Le consultamos al doctor Arturo Arabel sobre la principal sintomatología, manifestaciones y luego los estudios de rigor para poder profundizar sobre una patología con estas características y confirmarla. Una vez hecho esto, se avanzará con los tratamientos. Veamos. Cuando se acerca a la parte laringea, que ahí es más una papilomatosis laringea, estaríamos hablando, a veces tiende a aumentar la cantidad de lesiones en la zona, por varios factores, pero bueno, eso es lo que encontramos. ¿Y cuál es el peligro de esto? ¿Cuál es el peligro? Que te puede llevar a un síndrome de obstrucción respiratoria, o sea,
el primer síntoma característico es la disfonía. Empiezan a hablar roncos, por largo tiempo, obviamente. ¿Por qué? Porque la lesión muchas veces se encuentra en el tercio medio de la cuerda, y bueno, cuando la cuerda se cierra para hablar, no puede cerrar del todo y escapa aire. Ese es el primer signo, el signo temprano. Si esto evoluciona, bueno, aparece la fonía y obviamente puede aparecer estridor y puede llegar a la obstrucción respiratoria, básicamente, que ese es lo que no queremos. ¿Cómo procedemos? En realidad, para ver laringe, bueno, tenés en consultorio la laringoscopía indirecta, que es poco usada, pero que en este caso sirve porque podés llegar a ver la lesión. Y si no, algo más concreto, que es la rinofibrovideolaringoscopía, que es un estudio muy común que hacemos, donde la ves en forma directa y confirmás por el aspecto lo que podemos estar ante una papilomatosis laringea por HPV. Entonces, ¿qué se hace? A lo que hay que hacer acá es la resección de la lesión. ¿Cómo y por qué vía y qué vamos a utilizar? Depende mucho del criterio del médico. Lo que sabemos es que lo más efectivo es el láser de CO2. Es lo más efectivo porque saca la totalidad de la lesión, no agrede tanto a las mucosas, que es una zona muy delicada de la que estamos hablando. Entonces puedes trabajar más tranquilo y bueno, y eso evita que haya tanta recidiva o por lo menos la posibilidad de que recidive esta lesión, que es lo que pasa muchas veces. Doctor, lo detengo aquí. ¿Estas pruebas se pueden realizar en el consultorio u obligadamente hay que trasladarse a un quirófano? Hablemos sobre posibles complicaciones también. Lo hacemos en quirófano. Lo hacemos en quirófano porque el paciente va intubado, estamos, imagínate, trabajando la vía aérea y bueno, es una microcirugía de laringe o una biopsia de laringe. Es una cirugía simple que lleva poco tiempo de internación y que se da alta inmediatamente y el material se remite a anatomía patológica. Entonces ahí vos tenés la confirmación diagnóstica. Se han probado innumerables tratamientos, innumerables, no tiene sentido por ahí mencionar porque desde interferón hasta retrovirales, bueno, en la práctica tienen mucha tendencia a recidivar. Hay algunos factores que por ahí influyen, por ejemplo el reflujo. Nosotros tratamos de asociar mucho tratamiento para el reflujo para que la mucosa de la zona no esté inflamada. El reflujo gastroesofágico son los jugos gástricos que suben con un pH ácido, inflaman, queman, irritan la zona donde están estas lesiones de HPV y bueno, pueden predisponer a que haya mayor recidiva. Bueno, entonces asociamos el tratamiento del reflujo. Pero acá lo que hay que ir es apuntar a la resección de la lesión, básicamente. Lo que pasa es que vamos a hablar de las complicaciones, que son excepcionales, pero las complicaciones, a pesar de que es un tumor benigno, en principio, que puede malignizarse, pero también puede ocurrir una obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer más lesiones, múltiples lesiones, empieza a obstruir la luz de la laringe y ahí estamos complicados. Incluso puede migrar al tracto respiratorio bajo, las lesiones, a los bronquios, y bueno, empieza a complicarse el caso. Yo no he tenido la experiencia, por suerte, de estar ante estos casos. Siempre he tenido lesiones papilomatosas aisladas, las hemos operado y han tenido buena evolución. Obviamente, el tema de si vuelve o no vuelve, si es recidivo o no, depende mucho de que el paciente vuelva a control. Eso está clarísimo. Pero bueno, básicamente este es el problema de la papilomatosis. Se da también en niños. Se da en niños porque si tenemos una mamá con lesiones papilomatosas en el tracto de parto, en el canal de parto, entonces el niño, generalmente cuando son primerizas, sale el niño y se infecta ahí. Entonces puede aparecer lesiones y pueden aparecer también en el vestíbulo nasal y en otras zonas de la cara, pequeñas lesiones. Generalmente tienen buena evolución, pero bueno, por siempre hay que controlarlo. Porque obviamente estamos hablando de algo biológico, 2 más 2 no es 4, y muchas veces puede malignizar en el porcentaje que yo te dije, puede pasar.
y la única forma de saberlo es estudiarlo y seguir el progreso, que no haya seguir la evolución básicamente, con controles, con la rinofibrovideolaringoscopía. Hemos hablado mucho de este tema y ligando inmediatamente a la mujer. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Y además, ¿mayor incidencia en varones? Encontramos más lesiones en hombres que en mujeres. Eso y está escrito en la bibliografía, se presenta más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? No se sabe, pero sí. Y es una enfermedad, obviamente, de transmisión sexual que, bueno, con las prácticas sexuales, cuando el paciente tiene lesiones activas, no es lo ideal que tome contacto sexual o que, bueno, porque tenés posibilidades de contagio reales, básicamente. Obviamente que hay ciertos factores predisponentes que van a llevar a que se concrete el contagio, ¿no? Pero entonces lo que hay que hacer básicamente es ver la lesión, extraerla, extirparla. La estudiás y de paso sacaste la lesión. Bien. Si no hay lesiones activas, y bueno, por ahí el contagio puede ser casi excepcional, ¿entendés? Imagínate que mucha gente que tiene vida sexual activa es portador de HPV y ni se enteran básicamente, pero bueno, pero pueden contagiar. Entonces, de ahí que viene el estudio de esto. A nosotros nos caen por las lesiones en lo que es la vía aerodigestiva, que las podemos ver en el examen a veces común, incluso ellos vienen directamente a estudiarlo. Pero no siempre, no quiere decir que lleve al contagio. No saben por qué factor. Nosotros tenemos parejas donde supongamos, el varón puede tener lesiones de HPV y la mujer no tiene nada. ¿Entendés? Entonces, hay muchos factores e incluso están en estudio, pero lo que sabemos es cómo manejar. Tenemos un protocolo y eso es lo que intentamos respetar. Muchos interrogantes vienen ahí, también en la pareja, porque vos decís, bueno, ¿por qué aparecen estas lesiones? Bueno, pero es lo que te vuelvo a repetir. Las personas que tienen vida sexual activa pueden estar expuestas a contagiarse de HPV en un alto porcentaje. Entonces, de ahí a que se estudia que contagien a otra pareja porque en su historia ya fueron contagiados, bueno, puede pasar, pero en general hay periodos de actividad e inactividad. Eso depende mucho de la cepa del HPV que está contagiado. Hay algunas cepas que tienden, te vuelvo a repetir, tendencia a la malignización. Hay otras cepas que tienen tendencia a ser más agresivo, a crecer más lesiones, más verrugas, y bueno, y esas son las que tienen mayor predisposición por el contagio. Doctor, ¿se puede prevenir esta enfermedad, el HPV, en boca, en laringe? Vamos a escuchar la respuesta en el final de este informe. Obviamente, bueno, a ver, prevenir. Prevenir sería los cuidados para una vida sexual segura, obviamente usar protección, pero vuelvo a repetirte, vamos a los hechos prácticos, concretos. Se forma una pareja, el varón estuvo casado anteriormente y capaz que es portador del HPV y no tiene lesiones activas. ¿Cómo te enterás? ¿Entendés? Y bueno, y de golpe en algún momento pueden aparecer lesiones y contagiar a su actual pareja. Entonces es muy difícil llegar a la prevención total, ¿entendés? Pero sí, bueno, obviamente ahora con las vacunas del HPV en los niños, eso es clave, es muy importante. La única prevención real que viene es esa, es la única prevención. Lo otro es prevención, pero ya es una prevención más tardía, porque ya cuando hay una vida sexual activa es muy difícil llegar a tener una prevención 100% efectiva en esto. Vamos
vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste y a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos, cuando volvamos, estaremos hablando en profundidad en un informe especial sobre la anemia. Interesantísimo, imperdible, en minutos nada más. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Centro de Flebología y Láser. Trasladamos nuestro domicilio para una atención integral. Internación, quirófano y laboratorio de análisis. Los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas. Última tecnología. Centro de Flebología y Láser. En calle Güemes, 69 Norte. Teléfono 421-3773. Entre todos podemos combatir el dengue. Aplica las siguientes medidas de protección personal. Coloca, de ser posible, mallas mosquiteras en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Aplicar repelente en las partes expuestas del cuerpo, siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto. Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas. Usar ropa que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus. Ante dudas, llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844. Ministerio de Salud, San Juan Gobierno. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. De la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. El doctor Sergio Cuevas es médico clínico, trabaja para el Centro de Flebología y Láser y el tema elegido es la anemia. Seguramente en algún estudio de rigor le detectaron anemia, pero ¿qué es en definitiva la descripción acabada que brinda el profesional? La anemia en realidad, en términos generales, para que se entienda y salirnos de la terminología médica, es cuando el paciente tiene menos sangre. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué significa tener menos sangre? Para ello, nosotros, y siempre lo he planteado muchas veces, la importancia de los chequeos, porque la anemia puede ser que nosotros los clínicos los recibamos con el diagnóstico de anemia para estudiarlo, o muchas veces son diagnósticos de hallazgos casuales. Ejemplo,
un paciente se hace un análisis, un hemograma que le llamamos nosotros, y resulta ser que descubrimos la anemia. Entonces, en el hemograma hay 3 elementos importantes de los cuales uno confirma el diagnóstico, pero yo se los voy a mencionar para que no haya confusión. Una es la cantidad de los glóbulos rojos, que en definitiva no son tan importantes porque se modifican de acuerdo a si el paciente está más hidratado o menos hidratado. El otro valor es el hematocrito, que también muchas veces se confunde, que puede estar más alto o más bajo, depende de si está más o menos hidratado. Y el que realmente confirma el diagnóstico de anemia se llama hemoglobina. Entonces aquí viene la primera clasificación. Cuando la mujer tiene anemia y cuando el hombre tiene anemia. La mujer tiene anemia cuando el valor de la hemoglobina es menor a 12 gramos. Y en el hombre tiene anemia cuando el valor de la hemoglobina es menor a 13 gramos. Entonces la gran pregunta y la gran inquietud de toda la gente es decir, ¿por qué nosotros los hombres tenemos más glóbulos rojos que las mujeres? La explicación es la siguiente, porque el hombre tiene más masa muscular, entonces tiene mayor cantidad de sangre, y la mujer, al tener menos masa muscular y más tejido adiposo, contiene menos sangre. Ese es un parámetro importante. El otro parámetro importante es saber si la anemia, una vez que la tenemos más o menos localizada, es si la anemia es aguda o una anemia crónica. Porque muchas veces cuando nosotros recibimos al paciente, nosotros los clínicos y cualquier médico en general hace lo que se llama el primer examen general en la presentación clínica, y muchas veces cuando nosotros lo miramos podemos encontrarnos que el paciente viene pálido y que cuando comenzamos con el interrogatorio nos cuenta que está fatigado, cansado, decaído, con sueño, con astenia que se llama, que es el cansancio producto de todo esto. Y eso se explica por qué. Porque cuando el paciente tiene anemia, tiene menos oxigenación. Esto es para que se entienda. Esto es como cuando uno va a un lugar, a la montaña, y usted dice, yo estoy a 4.000 metros de altura, ¿y por qué me falta el aire? Porque hay menos oxigenación. Eso explica también por qué la gente que vive en lugares donde tiene más altura tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que los que vivimos a nivel del mar. Primera instancia. Segunda instancia, hay que evaluar los datos, los antecedentes familiares. Desgraciadamente para las mujeres, la anemia es mucho más frecuente que el hombre. Y voy a explicar lo siguiente y por qué. Primero, vamos a hablar de las mujeres en edad fértil. Quiere decir, desde el momento de la menarca hasta la menopausia. La causa más frecuente de anemia en el mundo de la mujer son las menstruaciones. Entonces, desde todo el momento del ciclo ovulatorio y el ciclo menstrual, hay mujeres que sangran mucho, hay mujeres que sangran menos, y hay mujeres que logran recuperarse en el resto de los días de ese sangrado, pero hay mujeres que no logran recuperarse. Punto número 1. Causa número 2 de frecuencia de anemia en las mujeres es la lactancia o los embarazos. En el embarazo el bebé le quita sangre a la mamá, entonces toda la mamá termina teniendo anemia. Por lo tanto, es muy importante los controles ginecológicos para que la mamá sea controlada y tratada por su ginecólogo. Y en la lactancia es porque cuando el bebé toma la teta, dentro de los productos alimenticios que tiene la leche, tiene mucho hierro, entonces la mamá también se termina anemizando. Doctor Cuevas, ¿en niños también se puede presentar la anemia? ¿Es común? Un gran problema que hemos tenido en Argentina y que está en los países subdesarrollados son las anemias carenciales por desnutrición. Porque gran parte de los productos, en realidad 3 elementos fundamentales, que son el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12, que la mayoría de las veces ingresan con los alimentos, son los desencadenantes de la anemia en estos chicos. Entonces todos los chicos desnutridos, todos desgraciadamente terminan con anemia. También en los chicos, depende de la edad de cada uno, es muy frecuente ver, sobre todo también en Argentina, la famosa enfermedad celíaca y que termina generando lo que nosotros le llamamos los síndromes de mala absorción.
Pero como yo no soy pediatra, vamos a hablar de la parte de los adultos, que es la parte más importante. ¿Cómo normalmente recibimos nosotros los pacientes? Al margen de lo que hablaba anteriormente, el cansancio, fatiga, uno debe confirmar con el laboratorio y después hacer lo que siempre he planteado, aparte del interrogatorio, cuánto tiempo el paciente lleva en esas condiciones, si tiene estudios previos, si ha tenido algún sangrado, si ha habido algún traumatismo, si ha habido algún lugar de alguna pérdida de sangre, es hacer un buen examen físico. En el examen físico es muy importante controlar muy bien la presión, porque en términos generales, la mayoría de los pacientes anémicos, depende de la gravedad, si es leve, moderada, severa, generalmente tienen hipotensión o lipotimia, que se llama, que significa presión baja. Porque la anemia, al tener disminución del volumen sanguíneo, hace que la presión tienda a bajar. Por lo tanto, es importante corregirlo, porque nosotros vemos muchos pacientes deportistas, y el deportista, si está anémico, genera ventaja porque tiene menos oxigenación. Por lo tanto, el rendimiento físico es distinto. Dentro del examen físico también la frecuencia cardíaca. Si nosotros hacemos un examen físico y nos encontramos que el paciente está con taquicardia, que es aumento de la frecuencia cardíaca, lo primero que debemos pensar es que el paciente puede estar anémico. ¿Qué otra cosa observamos? La palidez generalizada, sobre todo los labios muy pálidos, las mucosas de los ojos, la boca, las uñas. Hay un elemento de un examen físico muy fácil de hacer, que es lo que se llama el relleno capilar, donde nosotros apretamos las uñas y que cuando se ponen muy blancas soltamos y sigue estando blanca porque el paciente está anémico seguro. Y en las anemias muy avanzadas, o en anemias crónicas, o en anemias graves, hay una determinación de la uña, que es la uña en cuchara, que es cuando se une la uña, y eso nosotros le llamamos koiloniquia. Eso quiere decir que el paciente tiene una anemia que lleva mucho tiempo y es una anemia que compromete mucho el estado general. Cuando uno dice que se compromete el estado general, es una alteración psicofísica, porque muchas veces el cansancio, la falta de memoria, la falta de concentración tiene que ver con la anemia. Nosotros creemos que anemia es que yo no puedo salir a correr porque me canso con facilidad. No, eso es una alteración psicofísica. Entonces, la parte más importante de la anemia es tratar de hacer lo que siempre evaluamos, es tipificación. Quiere decir que es muy importante clasificarla la anemia. ¿Por qué es importante clasificarla la anemia? Porque en base a la clasificación vamos a tener o podemos presumir la causa, y una vez que sabemos la causa podemos hacer un tratamiento. Entonces hay una frase muy célebre que nosotros usamos en clínica que dice: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, si nosotros buscamos una anemia, lo primero que hacemos es pedimos un hemograma, pedimos función renal, pedimos reticulocito. Y aquí viene un capítulo importante, que cuando nosotros presumimos o hacemos el diagnóstico de anemia por la hemoglobina, si nosotros presumimos que la anemia es porque la mujer en sus menstruaciones son muy abundantes, lo primero que debemos hacer es derivarla al ginecólogo para que el ginecólogo valore por qué la mujer está perdiendo tanta sangre. Causa muy frecuente número 1. Número 2, asegurarnos, si la mujer está embarazada y no se hizo controles, que vaya urgente a su ginecólogo, porque no es solamente hacer un control del embarazo, sino hacer un control de su estado general. Y la anemia es muy importante para que el bebé también llegue a término y en buenas condiciones. Y después viene el capítulo también, que es un capítulo complejo de estudiar, en aquellas mujeres o en aquellos hombres mayores, aquellas mujeres menopáusicas y después la anemia de los hombres. Cuando nosotros le hacemos el diagnóstico de anemia a una mujer que está en la menopausia, la historia cambia. Porque sabemos que la mujer deja de menstruar, es imposible que esté embarazada y no va a tener lactancia. Entonces, esas 3 causas nosotros las descartamos y ya entramos en un capítulo para estudiar si la paciente está perdiendo sangre por algún otro lugar. Ejemplo, puede ser que pierda sangre por la nariz, nosotros le llamamos epistaxis,
que pierda sangre por las encías. Nosotros le llamamos gingivorragia. Y la causa más frecuente de las anemias en la gente mayor son las anemias por pérdida de sangre por el aparato digestivo, ya sea por el estómago o por alguna parte del aparato digestivo bajo, el intestino precisamente. En el hombre es parecida la situación, pero también la tenemos que clasificar en edades. Supongamos que sea un adulto joven de 40 a 45 años, buen estado general, que se está alimentando bien. Lo primero que debemos pensar es que esté perdiendo sangre por el aparato digestivo, pero también se puede perder sangre por el aparato urinario. Nosotros los hombres que tenemos próstata y las mujeres no lo tienen, hay que prestar mucha atención si el sangrado muchas veces es de la vejiga o puede venir de la próstata. Por lo tanto, dentro de los chequeos, que yo insisto mucho en los chequeos, cuando nosotros le pedimos un análisis de orina convencional, ahí muchas veces nos llevamos la sorpresa de que el paciente está orinando sangre. Y ahí viene la pregunta del enfermo y dice, pero yo no me di cuenta. Y la explicación es la siguiente. Muchas veces no es necesario que el paciente pierda mucha sangre en forma aguda, en forma rápida. Hay pacientes que vienen perdiendo sangre de a poco y esas son las famosas anemias crónicas. Entonces, pueden perder sangre por el aparato digestivo, pueden perder sangre por el aparato urinario, y ahí donde nosotros debemos estar atentos para hacer una derivación al gastroenterólogo o al urólogo para que haga los exámenes y los estudios respectivos. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y al regreso, desde Rehabilitar San Juan, estaremos hablando sobre el Alzheimer. ¿Tratamiento sin medicamentos? Veamos. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte.
Es imprescindible el poder determinar la existencia de la anemia, pero el origen para establecer un tratamiento adecuado. Vamos a conocer en este tramo de la entrevista, le pido por favor que preste mucha atención. Tratamiento, primero, una vez que nosotros presumimos cuál es la causa de la anemia, la tenemos que confirmar con los hematólogos, que son los especialistas en sangre. Hema es sangre, tólogos son los que estudian la sangre. Entonces nosotros, es muy importante que estemos siempre al lado de los hematólogos para que ellos o nosotros nos encarguemos, sobre todo ellos primero nos hagan un diagnóstico. Si ellos no confirman que el diagnóstico de la anemia es una anemia ferropénica asociada a pérdida de sangre y nosotros la estudiamos y encontramos cuál es la pérdida, nosotros hasta que no tratemos la pérdida, por más tratamiento que le hagamos, la pérdida va a continuar. Pero vamos a hacer una suposición de una mujer joven, edad fértil, que está con sus menstruaciones y quizás ciclos menstruales prolongados. Los tratamientos de las anemias se pueden hacer de 4 maneras. Vía oral, ya sea en comprimido o en gotas. Vía endovenosa, o sea, pasar por intermedio de un suero o directamente con una aguja endovenosa. Hierro generalmente se pasa diluido, porque el hierro genera mucha inflamación de venas y puede producir la famosa flebitis. Vía intramuscular, quiere decir que nosotros el hierro, en este caso puntual, le decimos al paciente con todo respeto, mire, le vamos a pinchar la cola porque le vamos a poner un inyectable. Y en última instancia viene el tema de las transfusiones de sangre. Entonces, para que quede claro qué es lo que nosotros debemos hacer los clínicos, es prestar mucha atención de lo que nosotros estamos presumiendo para saber a quién le vamos a pedir ayuda. Si nosotros consideramos que el paciente está perdiendo sangre por el aparato digestivo, porque el paciente dice, mire doctor, a mí me arde el estómago, me duele, me quema, y he notado que el color de la materia fecal es negro, eso nosotros le llamamos melena, debemos presumir muy rápidamente que el sangrado viene del estómago. La causa más frecuente en la gente adulta de los sangrados son los analgésicos antiinflamatorios. Fíjese que algo tan sencillo, tan común, pero tan peligroso a su vez. Entonces, dentro de todos los analgésicos antiinflamatorios, hace muchos años decíamos, bueno, la aspirina, el geniol, las pirinetas son los causantes número 1. Estos últimos años se demostró que el ibuprofeno es el analgésico antiinflamatorio más agresivo que hay para la boca y el estómago y es el generador número 1 de la hemorragia digestiva. Entonces, que las mamás, cuando tienen la costumbre, porque el nene cualquier cosa le da mucho ibuprofeno, que tengan mucho cuidado. El paracetamol es el analgésico que menos agrede la boca y el estómago y es uno de los analgésicos que nosotros recomendamos para tratar, en estos casos, los dolores. Hablando de dolores, en las mujeres mayores también, pobrecitas que sufren de artrosis, ¿qué es lo primero que usan para calmar los dolores? Los analgésicos antiinflamatorios. Entonces ahí hablamos de vuelta de la hemorragia digestiva alta. ¿Qué debemos hacer? Pedir una endoscopía a los gastroenterólogos para que nos confirmen si el sangrado está activo o es un sangrado que paró y es un sangrado. Entonces nosotros ahí interpretamos que la anemia es crónica. Ahí nos tomamos nuestro determinado tiempo y terminamos de confirmarlo con los hematólogos. Puede ser un sangrado digestivo bajo. Y los sangrados digestivos bajos normalmente generan mucha impresión porque el paciente sangra sangre fresca. Por ahí la sangre puede ser un poquito más oscura. Y fíjese, no siempre hay que pensar cosas malas, porque muchas veces los sangrados más frecuentes son las famosas hemorroides, tanto en el hombre como en la mujer. Y las hemorroides tienen la particularidad que van sangrando de a poco. Entonces cuando nosotros los recibimos en el consultorio y los empezamos a estudiar y los interrogamos, resulta ser que terminamos confirmando que la causa del sangrado son los cuadros hemorroidales. Pero no hay que conformarse con eso, sino que debemos estudiar todo lo que se llama el árbol colónico. ¿Por qué? Porque quizás nosotros presumimos que los sangrados son bien bajos, paquetes hemorroidales, y los sangrados pueden ser desencadenados por pólipo, por divertículo, por úlceras o por tumores.
Entonces, en ese tipo de circunstancias, también pedimos ayuda y lo primero que hay que hacer es una videocolonoscopía, mandarlo al gastroenterólogo para que lo estudie. En el final de este informe hace referencia a una conducta clave que tiene que ver con la alimentación. Es la forma más certera de prevenir. Vamos a conocer. Supongamos que tenemos un paciente que la causa más frecuente de anemia es la anemia por pérdida, la anemia famosa anemia ferropénica. Nosotros indicamos particularmente alimentos que contengan alto contenido de hierro, y hay dos alimentos que tienen mucho hierro que se llaman hígado y riñón. Lo que pasa es que cuando uno le explica al paciente que debe comerse un bifecito de hígado o comerse un poquito de riñón 1 o 2 veces por la semana, generalmente hacen una cara fea porque el hígado y el riñón normalmente no es de un agrado, menos si se trata de gente joven. Después vienen las legumbres y los cereales. Entonces la gente dice, pero ¿cómo voy a comer legumbres, poroto, garbanzo, lenteja con el calor? No, cómalo, pero hágalo en una ensalada fría. Puede preparar lenteja con un poquito de aceite, un poquito de perejil, se pueden preparar porotos, se pueden preparar lentejas, se puede preparar avena, se puede preparar trigo. Entonces, verduras verdes. Las verduras verdes tienen altas concentraciones de hierro. Y no solamente tiene hierro, sino también tienen otros elementos importantes para la fabricación de los glóbulos rojos. Por lo tanto, antes de iniciar un tratamiento médico, nosotros debemos aplicarle al enfermo que es muy importante la alimentación. Y fíjese también, hablando de alimentación, por ahí les indicamos toda la alimentación y resulta ser que el problema a lo mejor no es que el paciente pierda lo que comió de hierro, sino que por ahí tenemos la desgracia de que el hierro se ha ingerido en forma normal, pero lo pierde porque no se absorbe. Y ahí entramos en la famosa y conocida enfermedad celíaca, muy frecuente en los niños y frecuente en los adultos jóvenes. Entonces, estar siempre atentos las mamás en aquellos chicos que están con el abdomen distendido, que tienen diarrea, que tienen intolerancia a algún alimento en particular, que se le haga un estudio de la enfermedad celíaca. Respecto al tratamiento, el más frecuente que nosotros usamos normalmente es la vía oral, que puede ser en comprimido o lo podemos usar en gotas. Y aquí pueden pasar dos cosas: que el paciente tenga buena tolerancia al tratamiento vía oral, por ejemplo en comprimido, quiere decir que yo se lo doy un comprimido por día en ayunas, que es cuando más se sugiere, y el paciente puede que lo absorba muy bien y al cabo de un mes, 2 meses, puedo llegar a resolver parte de la anemia. Pero también pasa muy a menudo que el hierro es un elemento que no es bien tolerado por los pacientes, porque les cae molestia, les genera dolor, acidez, distensión, hinchazón, diarrea. Entonces, en esos casos, lo que se le hace, se sugiere darle un comprimido después del desayuno y darle un comprimido después de merienda. Y usted me dirá, pero ¿por qué en ayuno le doy 1 y con la comida le doy 2? Porque la comida bloquea la absorción. Entonces, darle 2 con comida es equivalente a darle 1 en ayuna. Claro que sí. ¿Qué pasa si el paciente tiene mala tolerancia tanto en ayunas como con comida? Ahí debemos plantearnos si lo podemos hacer intramuscular. Para ello tenemos que evaluar la característica del paciente y ver si el paciente lo podemos usar vía intramuscular, teniendo 2 precauciones importantes. Primero, colocar un hierro intramuscular duele mucho. Y segundo, prestar mucha atención, porque aquel que le vaya a colocar el hierro tiene que tener experiencia, porque por esa desgracia puede generar un absceso que le llamamos nosotros, que es una colección de pus, y después resulta ser que por solucionar un problema lo agravamos por otro. Y en aquellos casos que tampoco podamos hacerlo intramuscular, pasamos al plan C, que sería hacer hierro endovenoso. El hierro endovenoso muchas veces necesitamos internarlo al paciente porque se hace en forma diaria, pero han salido unos hierros nuevos de liberación prolongada que andan muy bien, que lo manejan solamente los hematólogos, ojo con esto,
siempre hay que derivarlo al hematólogo porque el paciente debe quedar internado o por lo menos en observación por los efectos adversos o los efectos colaterales que pueda tener. Y la última opción que nos queda es la transfusión de sangre, que lo podemos hablar en alguna otra oportunidad. Hacemos la última pausa en nuestro programa y como siempre pedirle que tome papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Ya volvemos, no te vayas. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Servicio de urología y reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología, al teléfono 422-6610. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Dr. Rubén Balmaceda, médico especialista en coloproctología. Atención en Clínica Médica Córdoba, teléfono 432-2332. Y en Sanatorio Argentino, teléfono 430-3011. Dr. Rubén Balmaceda. Dr. Enrique Echegaray, médico con especialidad en neurocirugía. Lugar de atención, Clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio, 153 Este. Teléfono para turnos 422-3392. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Vamos a conversar con la licenciada en neuropsicología, Sol Sazul. El tema elegido es una enfermedad degenerativa neurológica. Hablar del Alzheimer, tan presente en la última etapa de la vida, con mayor frecuencia, y más de uno de nuestros televidentes puede que conviva con un paciente que transite el Alzheimer. Vamos a definirlo junto a la profesional y conocer acabadamente sobre un posible tratamiento de rehabilitación. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, ¿sí?, que se caracteriza por tener un perfil
cognitivo, conductual, comportamental, con déficits funcionales y déficits neuropatológicos específicos, ¿sí? Es decir, que tiene una característica y un cuadro a definir. Es muy importante, antes de empezar a hablar del cuadro, tener en cuenta que esta enfermedad no solamente afecta al paciente, sino que también hay que poder valorar como profesional el costo emocional, económico y social que tiene esta enfermedad, tanto para el familiar como para el paciente, ¿sí? Antes de empezar a hablar de la definición de Alzheimer, a mí me gustaría hablar un poco de lo que es la epidemiología de la enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad que se comenzó diagnosticándose en el adulto mayor, 70, 75 años, y que actualmente se está empezando a diagnosticar en personas más jóvenes, 65. Hay dos tipos de variantes, entonces la variable familiar se diagnostica en personas más jóvenes, en 40, 45 años, siempre teniendo antecedentes de enfermedad de Alzheimer en la familia, ¿sí? Hay factores modificables y no modificables en el curso de la enfermedad de Alzheimer. Estos factores no modificables, ¿cuáles son? La historia familiar, esto que decíamos recién, tener pacientes que su mamá, que su papá tuvo enfermedad de Alzheimer, o sus hermanos, el género, porque se da más en personas femeninas que en varones, y la edad, ¿sí? Estas son las cosas que nosotros no podemos modificar, pero hay ciertos factores de riesgo que sí podemos modificar, ¿sí? Que son, por ejemplo, la hipertensión arterial, tenerla controlada, la alimentación, diabetes, un estilo de vida saludable, mantener un cerebro activo, lograr muchos años de educación. Todas esas cosas son factores de protección del cerebro, ¿sí? Por lo tanto, esas cosas sí podemos modificar. Probablemente no puedan evitar que la enfermedad se desarrolle, pero sí van a lograr enlentecer los síntomas, ¿sí? Es importante especificar que la enfermedad de tipo Alzheimer es una demencia y es una enfermedad neurológica, por lo tanto el neurólogo es quien hace el diagnóstico, es quien debe realizar la evaluación del paciente. Esta evaluación consta de una evaluación física y neurológica, pero también de una tercera pata, digamos, que es la pata neuropsicológica, es ver cómo está su rendimiento y cómo es su perfil cognitivo, ¿sí? En relación al perfil cognitivo podemos ver que cuando el paciente llega derivado del neurólogo, nosotros elegimos una batería de pruebas para tomarle, dependiendo de la evolución de la enfermedad, porque la evolución es variable, ¿sí? Hay una sintomatología leve, una sintomatología moderada y una sintomatología severa. Dependiendo del estado en el que llegue el paciente, son las pruebas que nosotros vamos a realizar. En los dos primeros tipos se evalúa el paciente y ya en la severa se evalúa más al familiar, ¿sí? Hay una intervención más familiar. Podemos elegir pruebas de tipo screening, que son pruebas cortas que nos dan un perfil cognitivo, un pantallazo del perfil cognitivo. Las mismas están compuestas por prueba de memoria, de atención, de lenguaje, pero se caracterizan por ser pruebas cortas, ¿sí? Y si el paciente tiene una sintomatología más caracterizada por lo leve, solemos tomar una batería compleja, ¿sí? Más completa, que dura aproximadamente 2 horas, donde profundizamos memoria, atención, lenguaje. Porque la sintomatología de estos pacientes principalmente es la afectación en memoria, ¿sí? En las 3 etapas de la memoria. Nos detengamos aquí para determinar sobre las principales manifestaciones en el Alzheimer. El perfil cognitivo de los pacientes con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es variable, ¿sí? Como habíamos dicho recién, la mayoría suele presentar quejas en memoria, ¿sí? En memoria a corto plazo. Y suelen presentar la queja en las 3 etapas de la memoria. La memoria es un proceso, ¿sí? Entonces puede afectarse una etapa o la otra, pero generalmente los pacientes con demencia tienen afectado codificación, es decir, el aprendizaje de la información, el almacenamiento y la evocación de la misma. Suelen tener más conservada la memoria que tiene que ver con lo antiguo, lo pasado, lo que ya vivió hace mucho tiempo. Y en las primeras etapas no se ve tan alterada tampoco la memoria procedural, que es la memoria que nosotros tenemos de los movimientos, ¿sí? Pero en estados más avanzados de la enfermedad podemos ver que el paciente las empieza a perder.
nos damos cuenta de que por ahí no sabe cómo agarrar el tenedor o cómo lavarse los dientes, ¿sí? Y esto también es porque presentan un síntoma que se llama apraxia, que es la dificultad para la ejecución correcta del movimiento. Cómo tengo que agarrar el cepillo de dientes para lavarme los dientes, cómo tengo que peinarme, ¿sí? Entonces empiezan a perder esos conocimientos. También suelen tener dificultades en el lenguaje, ¿sí? Suelen tener algo que los pacientes, yo se los describo como la palabra en la punta de la lengua, se llama anomia, que es la incapacidad para decir la palabra correcta en el momento correcto. También tienen dificultades para denominar, ¿sí? Y suelen tener una baja fluencia semántica, es decir, que empiezan como a perder la definición de las cosas, ¿sí? Además, también muchas veces se ven fallas en la comprensión, ¿viste? Cuando le damos al paciente 2 consignas, hay una que no la terminan de entender, no saben qué hacer con eso. Y también presentan fallas en lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿sí? Con todo el funcionamiento frontal del cerebro. Suelen tener fallas para resolver problemas, fallas en memoria de trabajo, que es esta memoria para poder manipular la información de manera online y dar una respuesta. Mirá, papá, te voy a pedir que vayas a la pieza y busques el pullover negro, y llegan a la pieza y ¿a qué venía? ¿Qué es lo que iba a buscar? También suelen tener dificultades en el razonamiento, en poder seguir una consigna, en poder seguir el paso a paso para cumplir una actividad, poner la mesa. Sobre todo en estas consignas que son tan complejas y que tienen muchos pasos, suelen presentar síntomas los pacientes con demencia. Aparte de esto, nosotros nunca nos tenemos que olvidar como el aspecto psicológico de los pacientes que tienen demencia de tipo Alzheimer. Suelen ser pacientes irritables, suelen ser pacientes ansiosos, muestran determinada agitación o se comportan en el otro polo que es la apatía, la depresión, el desinterés, ¿sí? Pero esto también es propio de la enfermedad de tipo Alzheimer. Por eso es importante una evaluación interdisciplinaria y una rehabilitación interdisciplinaria que pueda tener en cuenta tanto los aspectos neurológicos, los aspectos cognitivos, los aspectos sociales y los aspectos emocionales. El Alzheimer no se puede curar definitivamente, pero se puede tratar. En muchos casos se acude a medicamentos, pero en esta oportunidad hablaremos de un tratamiento sin medicamentos. Propongo como el tratamiento no farmacológico que hacemos los psicólogos, que es la posibilidad de realizar rehabilitación cognitiva, ¿sí? Buscando enlentecer la aparición de los síntomas. No vamos a frenar la enfermedad, pero sí podemos enlentecer el deterioro, ¿sí? A través de ejercicios cognitivos, a través de una vida saludable, la realización de ejercicios que sean desafiantes para el paciente, tratar de sostener una vida social, ¿sí? Y bueno, después está todo el tratamiento farmacológico, que es la persona, el médico encargado de poder llevarlo a cabo. Siempre hablamos del paciente y postergamos a la familia, pero en esta oportunidad la vamos a poner en primer lugar. ¿Cuál será el rol de ella? Veamos. Nosotros en psicología, en la clínica hablamos mucho de lo que tiene que ver con el cuidado del cuidador y la importancia que tiene el cuidado del cuidador. Entonces, que en la familia estas actividades estén distribuidas, que sean claras, que puedan ir rotando para no sobrecargar una sola persona, que esa persona tenga momentos de descanso, tenga momentos de ocio, tenga momentos de recreación, ¿sí? Que pueda controlar también su cuerpo entero, ¿no? Su gestal, digamos, que le esté bien de salud, que esté bien de salud física, emocional, ¿sí? Y poder ir acompañando al paciente desde el equipo terapéutico sobre cuáles son las mejores intervenciones para ese paciente. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 19 con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá, las vías de contacto estarán a tu disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas y sugerencias. Y pedirte, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.